Hola, muy buenos días. Estamos en directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este sábado. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de violar el cese el fuego y se amenazan con escalar la violencia. En las últimas horas, Teherán reivindicó ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo en represalia a los recientes bombardeos de Washington contra las costas iraníes. En paralelo, horas después de firmar un acuerdo con el gobierno de Líbano, auspiciado por Estados Unidos, Israel bombardeó nuevamente la ciudad libanesa de Nabatille, en el sur del país, en nombre de la lucha contra Hezbollah, que mantiene la oposición a la ocupación israelí. En Venezuela, después del doble terremoto del miércoles, las autoridades y la población civil intentan rescatar contrarreloj a las personas que siguen atrapadas entre los escombros. El balance hasta el momento y desde ayer es de 920 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Iniciamos en Medio Oriente porque Estados Unidos e Irán se acusan mutuamente de violar la tregua. Por un lado, la Guardia Revolucionaria iraní atacó Bahrein en las últimas horas. Como represalia defendió a los recientes bombardeos estadounidenses. Bombardeos que, por otro lado, Washington reivindicó como respuesta al lanzamiento de drones iraníes contra un buque que circulaba por el estrecho de Hormuz sin la autorización, por lo tanto, de Teherán, referimos. En el mismo estrecho de Hormuz, la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo informó que otro carguero ha sido atacado este sábado por un proyectil todavía no identificado. Irán denuncia que Estados Unidos violó lo acordado en el Memorando de Entendimiento. La diplomacia de la República Islámica condenó los ataques estadounidenses contra su territorio, aseverando que Washington no cumplió lo pactado entre ambas naciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores describió los ataques aéreos estadounidenses en varios lugares a lo largo de la costa sur de Irán como bárbaros y como una clara violación del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU, así como una violación explícita de la primera cláusula del Memorando de Entendimiento. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo que un ataque al Líbano por parte del régimen sionista, en coordinación con los Estados Unidos, constituía una clara violación de la primera cláusula del Memorando de Entendimiento. El viernes, desde la oficina Oval, el presidente Donald Trump expresa su frustración por los presuntos ataques iraníes contra un buque en Hormuz. No me gusta el hecho de que dispararon a un barco, no un barco aliado, pero un barco muy caro, y estuvo bien, pero recibió un pequeño golpe. No deberían estar haciendo eso. Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque iraní tuvo lugar el jueves y estuvo dirigido contra un buque comercial con bandera de Singapur que pasaba por el estrecho. En respuesta, aviones estadounidenses supuestamente atacaron varios sitios de almacenamiento de drones y misiles iraníes, además de radares costeros. Poco después, la Guardia Revolucionaria afirmó haber arremetido contra posiciones estadounidenses en la región del Golfo, según la televisión estatal de Irán. Bahrein reportó ataques con drones en su territorio. El estrecho de Hormuz está en el centro de las negociaciones para un acuerdo de paz final entre Washington y Teherán. La República Islámica ha advertido que cualquier paso que no cumpla con el marco definido no tendrá garantizada la seguridad. En el Líbano también está en el centro de estas negociaciones, así como el estrecho de Hormuz o el programa nuclear. Es otro frente de esta guerra donde Irán exige que también aplique el cese el fuego, según el mismo memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos. Sin embargo, este sábado las fuerzas israelíes volvieron a atacar Nabatille, en el sur libanés, solo horas después de firmar en Washington un acuerdo con el gobierno de Beirut que implica el desarme de Hezbollah, sin incluirlo nuevamente tampoco en los diálogos, y que permite que las fuerzas israelíes permanezcan en el territorio libanés hasta que den por anulada la amenaza. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos habla de las reacciones de la población y de las autoridades al acuerdo. Sí, pues en primer lugar, como decía Rosa, el problema principal es que leyendo esos 14 puntos del acuerdo marco firmado entre Estados Unidos, o sea, con mediación de Estados Unidos, quiero decir, entre Israel y el Líbano,
Finalmente todo se concentra en lo mismo, que es el desarme de Hezbollah. Esto evidentemente pues deja, digamos, una ventana bastante amplia a Israel pues a poder seguir ocupando el sur del Líbano, y es ahí donde se ven pues las diferentes reacciones, porque aunque el gobierno y el primer ministro, por ejemplo, pues habla de que lo que se ha conseguido es la retirada completa del ejército israelí, estamos viendo que eso solamente será posible si antes se lleva a cabo ese desarme, un desarme general. Y por parte del presidente Youssef Aoun, pues también él ha hablado no solamente eso, sino que es una nueva etapa en el Líbano donde habrá una soberanía, donde se acabará, y lo más importante, la tutela. Y en este caso estamos viendo que esa tutela se sigue manteniendo, porque va a ser Estados Unidos quien vaya a entrenar y también tiene que controlar a los soldados que van a ocupar esas zonas piloto que se hablan del acuerdo. Entonces todo esto al final deja sin otra vez independencia al Estado libanés y a poder recuperar esa soberanía, porque evidentemente hasta que se marche del sur del Líbano Israel pues seguirá habiendo una ocupación. Esa es por ejemplo la postura por parte de Hezbollah, y uno de sus diputados, Hassan Fadlallah, ayer fue mucho más allá y habló directamente de que lo que se había conseguido con este acuerdo podía ser una guerra civil, que las autoridades libanesas iban a llevar una guerra civil contra Hezbollah, porque evidentemente Hezbollah no quiere desarmarse, porque considera que hay una ocupación y piensa que Israel está utilizando pues eso para poder seguir ocupando el Líbano. En cuanto a la sociedad libanesa, pues como se pueden escuchar ahora mismo, siguen habiendo los drones, por lo que hay mucha incertidumbre y escepticismo, porque evidentemente pues también has mencionado que esta mañana ya han habido algunos ataques en el sur del Líbano, y todo esto pues podría volver a hacer saltar por los aires ese acuerdo. Por parte pues de la sociedad tenemos pues gente que apoya a Hezbollah, y en este caso pues vimos anoche como sus seguidores salieron a las calles de madrugada, y esto también pues fue una demostración de fuerza, donde Hezbollah está diciendo que no va a aceptar ninguna negociación directa con Israel. Dejamos de momento Medio Oriente y vamos hasta Venezuela, porque por ahora el último balance comunicado por las autoridades es de 920 muertos y 3.000 heridos por los terremotos ocurridos el miércoles. Mientras sigue la búsqueda contrarreloj para intentar rescatar a supervivientes de entre los escombros, van llegando los equipos internacionales para apoyar a los rescatistas venezolanos. A esta hora ya trabajan en el país grupos de emergencia de Brasil, El Salvador, México, Chile, Ecuador, Francia o España. Escuchamos a continuación al portavoz del grupo de soldados franceses que llegó esta madrugada. Así que estamos descargando tanto todo el equipo como toda la carga para poder llegar al lugar lo antes posible. También estamos en proceso de contactar con las autoridades locales para poder intervenir, recopilar toda la información posible y estar sobre el terreno lo antes posible. El transporte aéreo es el medio que supera este tipo de desafío. Cuando nos enfrentamos a problemas logísticos, el transporte aéreo ofrece una solución, por eso estamos aquí. Recientemente habíamos regresado de una misión humanitaria en Bolivia y fuimos reubicados por la versatilidad y rapidez que este tipo de recurso ofrece para misiones como esta. Ante la magnitud de la tragedia, que además desborda las autoridades, son cada vez más los grupos de voluntarios civiles que se organizan para socorrer a las personas más afectadas y ofrecerles suministros básicos. El informe es de Hugo Caro Jiménez. No hay tiempo que esperar. Mientras aguardan por la llegada de la ayuda internacional, las personas en Venezuela se organizan para socorrer a quien lo necesite. En la capital venezolana, Caracas, grupos civiles y de voluntarios han coordinado esfuerzos para distribuir ropa, zapatos, sábanas y otros suministros. Frente a esta iniciativa, lo que pide la población es precisamente eso, más unión. Aquí de verdad no nos falta comida, sí hemos tenido frío, porque es normal, no es fácil lo que estamos viviendo. Esa ciudad, porque eso fue una ciudad, La Guaira, de verdad pedimos apoyo, que se sumen, porque necesitamos quitar esos escombros. Hay todavía gente viva debajo de esos escombros. Hemos recibido este montón de bolsas de ropa, de zapatos. Tenemos de verdad bastante como para cumplirles. Solamente estamos pidiéndole al pueblo venezolano que si nos pueden ayudar con insumos como toallitas húmedas, necesitamos pañales para adultos, para niños, colchonetas, necesitamos sábanas.
En otras partes devastadas, familiares de desaparecidos como Simón buscan como pueden a sus seres queridos. Vine con mis tías, familiares, guantes, pico, pala, mano, para buscar, pues, y buscando a mis familiares, a mi madre, a mi hermano pequeño que coye, lo único que estaba en el apartamento. Yo no me encontraba allí y bueno, con la fiel esperanza de que consigamos así sea, bueno, ya así signos vitales, ya que lo que pasó es bastante devastador. En medio de la desesperación, varios residentes de Caracas abuchearon a la presidenta interina Delcy Rodríguez durante su visita a un barrio devastado. La campaña política es una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días. Denunciaron, en sus palabras, que el gobierno no estaba haciendo nada por la gente. Precisamente la presidenta interina Delcy Rodríguez volvió a ofrecer una declaración pública esta madrugada rodeada de su gabinete de emergencia en La Guaira, que ha sido militarizada al ser declarada una zona de desastre. Sin embargo, según la mandataria, ya han restablecido ahí el 60% de la red eléctrica. Realmente una situación dolorosa para nuestra patria, pero que ya da muestras de lo que es nuestro pueblo, del sentimiento de nuestro pueblo. Abrazar a las familias y decirles, no están solas. Nadie está solo, porque el pueblo venezolano se ha volcado solidariamente a ayudar a los vecinos, en comunidad, a los amigos, a los familiares, a los desconocidos, pero con el sentimiento de que incluso un desconocido es hoy, en medio de esta tragedia, es hoy un hermano para cada uno y para cada una de nosotros. En pendientes de cómo evolucione la situación en Venezuela, vamos de momento a Europa, porque Dinamarca y Alemania, por ejemplo, ya registran temperaturas récord. Y es que van recibiendo la ola de calor que estos días ha sofocado a España o a Francia, donde persiste la alerta para la población y los hospitales están recibiendo un número inusualmente alto, como imaginan, de pacientes con afecciones relacionadas con el clima extremo. Veamos. En toda Francia, la ola de calor ha traído a los hospitales pacientes debilitados por las temperaturas extremas. Tenemos mucha gente, intentamos no olvidarlos, así que los revisamos regularmente. Les damos agua si quieren beber. Este hospital en el norte de Francia dice que muchos pacientes están quedándose más tiempo de lo habitual. Cuando hay una ola de calor tenemos personas mayores que están deshidratadas, necesitan rehidratación intravenosa, lo que significa más tiempo en el hospital. El centro de salud dice que el número de pacientes se mantiene estable, pero este rescatista dice que 200 personas han sido llevadas a la sala de emergencias en 24 horas, mucho más de lo habitual. Las personas tienen que esperar más tiempo para ser evacuadas porque el número de pacientes es enorme. La situación es tensa. Debido al calor, todos están tensos. Pacientes y trabajadores de la salud, no hay suficientes de ellos. Todo esto hace que todo sea más difícil. Puede poner en peligro a algunos pacientes. En la zona de París, el número de hospitalizaciones ha aumentado un 47% entre las personas mayores de 75 años. Los servicios de emergencia están recibiendo un 80% más de llamadas de lo habitual. Para hacer frente al aumento de pacientes, las autoridades de la región de París han anunciado un plan de emergencia que permitirá a los hospitales compartir recursos, extender las horas de trabajo y llamar de vuelta al personal que no está de servicio en ese momento. París es la más reciente de unas 30 áreas donde se han implementado medidas similares. Y para cerrar esta edición vamos con información del Mundial. El viernes Uruguay cayó por 1-0 frente a España y quedó eliminado del torneo. Además, Cabo Verde empató sin goles con Arabia Saudita y avanzó a los 16avos de final por primera vez en su historia. Bélgica goleó a Nueva Zelanda 5-1 y aseguró el primer puesto del grupo G ante Egipto, que empató con Irán. Más temprano, Francia se impuso 4-1 a Noruega, en tanto Senegal goleó 5-0 a Irak. Además, este sábado se cerrará la fase de grupos con 6 partidos. Croacia enfrentará a Ghana y Panamá a Inglaterra en el grupo L. Más tarde, Colombia choca con Portugal en el partido del día y República Democrática del Congo se mide ante Uzbekistán. El día lo cierran Austria contra Argelia y Argentina ante Jordania. Así queda hasta el momento la clasificación a los 16avos. Lo van a ver en sus pantallas, aún con equipos por clasificar. Se confirmó que Paraguay jugará contra Alemania y Francia contra Suecia. Además, Argentina enfrentará a Cabo Verde. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más.